hay que tener mucho cuidado porque esto está en el mundo entero. Y por eso, bien claro dijo Pablo, hablando en Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Vamos a leerlo con la palabra, hermanos. Efesios 2, capítulo 22. Perdón, capítulo 2, versículo 19 al versículo 2. Dice la palabra, hay que tener mucho cuidado y también hay que tener bastante delicadeza en lo que tú lees. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea que ya no eres ningún extranjero, ya no eres ningún gentil. Amén, hermano. Amén. Y miembro de la familia de Dios. Ahora eres miembro de la familia de Dios. Amén, gloria a Dios santo. El 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías, Gloria a Dios. en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Mesías, Gloria a Dios. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos, hermano, Santo. de que nosotros estamos fundamentados sobre los profetas y los apóstoles, y la piedra del ángulo es Jesucristo. Amén. Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Esa palabra tienes que tenerte claro. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, primero, ¿qué significa fundamento? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué significa fundamento, hermano? La palabra fundamento es el principio o origen, el que se asienta una cosa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Es una base, es un fundamento. A través de ese fundamento, nosotros, hermanos, estamos creciendo. No puede poner nadie otro fundamento, porque el primer fundamento, estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si la iglesia está fundada o fundamentada, hermano, en los apóstoles y los profetas, estos son los cimientos de la iglesia. Estos son los cimientos, hermano, de la iglesia del Dios viviente. Gloria a Dios santo. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Vamos, si nosotros, ellos son los fundadores, o sea, los cimientos, ¿ya? Los fundamentos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ser? A ver. Nosotros somos estos ladrillos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Cuando tú haces tu casa, primero tienes que poner un buen fundamento, un buen cimiento. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Una buena base. Una buena base. Y sobre esa base, tú vas a poner alrededor ya ladrillo. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, en pocas palabras,
si ya está puesto el fundamento, ¿otra vez podrás poner otro fundamento? No puedes poner otro fundamento, hermano. Aleluya, santo Dios. Amén. No sé si me están entendiendo. Entonces, nosotros somos, dice, los ladrillos que construyen el edificio. Pues no podría haber hoy, hermanos, apóstoles y profetas. Amén, hermano. Porque hoy en día tantos que hay por ahí, hermanos, regados, que dicen ser profetas, y Jesús le dice, y no lo son. Amén, gloria a Dios. ¿Ves? Incluso en Mateo capítulo 24 habló que dice que saldrán muchos falsos profetas. Y en primera de Juan dice, y conocer los espíritus, si son de Dios o no. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios, santo. Porque uno no puede poner, hermano, un fundamento sobre otro. Tú no puedes poner, por ejemplo, esta casa tiene un fundamento, un cimiento. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y esta casa ya lleva 2 pisos. Ahora, no vas a poner ahora otro cimiento, otro fundamento. No se puede. Amén, hermano. Amén. No puedes poner otra base. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos fundamentados sobre los apóstoles y profetas. Amén, hermanos. Amén. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, ya hemos dicho el ejemplo, si un edificio está construido con un fundamento robusto, con cimientos fuertes, y luego se construyen todos los ladrillos que están alrededor, entonces ya no se puede poner otro fundamento arriba. Fundamento hay uno solo, hermano. Amén. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Nadie más. Amén. 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 Sobre esa base, hermano, nosotros estamos creciendo. Y te voy a decir, hermano, hermana, que solamente Dios tiene una sola iglesia a nivel mundial. No tiene más, hermano, no tiene más otra congregación, otra denominación, otra, y no. Muchos han puesto su nombre de su iglesia, tal o tal nombre pertenezco, y así sucesivamente. Jesús no, el Señor no viene por los nombres que tú has puesto. Amén. Gloria a Dios. El Señor no viene por la bonita casa que tienes. El Señor viene por su iglesia viviente. Nosotros somos la iglesia. El hombre que cada día se santifica. Gloria a Dios. La mujer que cada día se santifica. Bendito sea Él. No imita las tradiciones de este mundo. Gloria Amén. Gloria a a Dios. Dios. Cada día, hermano, está prácticamente haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cristo. Y entonces, hermano, Dios viene por esa iglesia, viene por esa persona que está firmemente en el camino de Dios. Gloria a Dios. Ahora, nunca nos confundamos con esto, don de profecía. Este don de profecía existe. Nosotros no hemos dicho que no existe, sí existe, porque es un don. Gloria Amén. a Dios. Lo puedes tener tú, lo puedo tener yo, lo puede tener cualquiera, porque es un don, y eso vamos a hablar más adelante. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero esto no puedes tú comparar con esto, Gloria a Cristo. porque esto es diferente. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué era un profeta en el antiguo pacto? El profeta en el antiguo era el portavoz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios mismo descendía y hablaba, instruía a estos hombres para que lleve la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Amén, hermanos.
Amén. Pero hoy en día, no pues, hoy en día hay sí el don de profecía y eso vamos a estar viendo más adelante. Gloria a Dios. Para entender esto, hermano, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11? Dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí el que está hablando es Pablo. Está diciendo que nadie puede poner ya otro fundamento de lo que está puesto. Amén, hermano. Gloria a Dios. Los profetas nos enseñaron, nos dieron la revelación, incluso dio, hermano, la revelación de nuestro Señor, cómo iba a venir. Isaías habló de nuestro Señor, cómo iba a venir 800 años antes de Cristo. ¿Ves? Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de profetas, los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, después de Juan, ¿habrá habido profetas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay profetas o no hay profetas? ¿Por qué? Dice, ¿no? Que los profetas eran hasta Juan. Ahora, Juan, el apóstol Juan, ¿qué cosa era? Pablo, ¿quién era? Pedro, ¿quién era? O sea, los apóstoles, ¿quién era? Ellos tenían los 5 ministerios. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Ellos eran profetas, a la vez apóstoles, a la vez hablaban en lengua. Gloria a Dios. ¿Ah? Tenían, ¿qué cosa? Don de sanidad. Gloria a Dios. ¿Ah? Don para hablar lenguas. Pablo era uno de ellos. Por eso Pedro, cuando dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. El don de sanidad, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Porque escucha, se acabaron la profecía. Porque la profecía fue hasta Juan. Y de ahí cuando vino nuestro Señor, te voy a decir, hermano, cuando el Señor acabó, digamos, de explicar, te voy a decir, el apóstol Pedro estaba diciendo que él era quien puso el fundamento, él era el perito arquitecto, ¿no? Entonces, no hay otro fundamento que puede ponerse, hermanos, o no puede haber otro fundamento de lo que ya está. No puede, hermano. Gloria a Dios. Porque el último de los apóstoles fue Pablo. Y él lo dice tajantemente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo explicamos esto? El don de profecía es esto.
Ahora, ¿cómo es esto, hermano? Quiero que me expliques. Hay una profecía, hermano, que habló en Joel. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés. Porque te voy a decir, hermano, que antes que viniera nuestro Señor, el Espíritu Santo solamente moraba cuando era asignado por Dios en un hombre. Y ese hombre o esos hombres eran profetas. Y en esos profetas estaba el Espíritu de Dios. Por eso hablaba con poder, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pero después, cuando nuestro Señor vino, después que hizo su ministerio, 3 años y medio, Él ascendió, pero dijo, mejor, prefiero que me vaya para que venga Él, Consolador, el Espíritu. Y Él les enseñará a toda verdad, a su nombre. O sea que se iba a cumplir, iba a haber un derramamiento de Espíritu, hermano. Amén, gloria a Dios. Y ahí vamos a hablar lo que dice la palabra. Pero antes de esto, quiero terminar con esto. Más o menos ya les di una idea para que ustedes puedan, afirmarse en la palabra. Entonces, dice Pablo en el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, hermano, 3, 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿ves? Conforme a la gracia, conforme a ese regalo, a ese amor, todos nosotros hemos recibido por gracia. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Qué más? Que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse ¿qué cosa? El fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, escucha esto. Mira, más o menos el que tiene este dibujo, te vas a dar cuenta, este dibujo he dado a todos. Gloria a Dios. Entonces, si tienes este dibujo, ahora, después cuando terminamos, vaya y estúdialo. Amén. Sobre lo que está hablando Pablo dice, yo puse el fundamento. Pedro, hermano. ¿Cómo? Pedro. Pablo. Gloria a Dios. No estoy hablando con Pedro. Pablo. Dios. Primera de Corintios, ¿quién escribió? Pablo. Pablo. Gloria a Dios. Dice Pablo bien claro, ¿no? El 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, ¿qué cosa? El fundamento, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosa es fundamento? ¿Ah? ¿Qué es fundamento, hermano? Es el principio o origen en el que se sienta una cosa, es una base, ¿no? Gloria a Dios. Es algo que nadie lo va a mover, firme, seguro, a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice la palabra, ¿no? Que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Y quiénes son los que edifican encima? Somos nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque nosotros ya no podemos poner otro fundamento. Gloria a Cristo. Ahora, fundamento es doctrina. Amén. Su enseñanza. ¿De quién? Del Mesías. Gloria a Dios. Porque el Mesías, el Señor, enseñó a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que lleve el fundamento, para que lleve la palabra a todo el mundo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no puede, hermano, ver otro fundamento de lo que está ya puesta. Gloria a Nadie Dios. puede añadir, nadie puede quitar, hermano. Aleluya. Gloria a Eso Dios. es lo que dice la palabra en Apocalipsis.
nadie puede quitar ni añadir a su nombre. Gloria a Dios. Ni nadie puede pensar, bueno, yo pienso de esta manera. No, pero yo pienso de esta manera. No, cuidado. Puedes confundir a la iglesia, puedes confundir a muchos. Amén, gloria a Dios. Porque de esa manera, muchos también, había hombres que se extraviaron. Uno de ellos era Demas. Amén, gloria a Dios. Se fue tras la corriente de este mundo, ignorando la palabra. Y hoy en día también muchos pueden ignorar la palabra Amén, gloria a Dios. y pueden hacer sus propios caminos. ¿Para qué? Para confundir a los demás. Ese es el problema, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso Jesús advirtió que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos, incluso maestros, pastores, evangelistas, profetas. Lo anunció, hermano. Gloria a Dios. Santo. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque tú no estás fundamentado sobre la base de un hombre, tú estás fundamentado sobre la base del Señor, Gloria a Dios. sobre los profetas y los apóstoles, y sobre eso estás creciendo. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén, hermano. Amén. Por eso tenemos que obedecer la palabra. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra, el versículo, Colosenses 2:7. ¿Qué dice Colosenses 2:7? Hermanos, de la siguiente manera: arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Amén, gloria a Dios. Santo. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo? Voy a leer en esta versión para poder entender con más claridad. Amén. Amén. Colosenses 2:7 dice la palabra del Señor. Dice: construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se le enseñó y siempre sean agradecidos a su nombre. Dios. Interesante, ¿no? En esta versión te habla más claro. Lo primero que dice aquí Pablo: construyan su vida sobre esa base sólida. Amén, gloria a Dios. Sobre esa base de los apóstoles y profetas, hermano, nosotros debemos construir nuestra vida. Amén, gloria a Dios. No podemos descarriarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Ni siquiera, hermano, traer un fundamento diferente y ponerlo. No. Nosotros tenemos que creer en el Señor bajo este fundamento. Amén, Gloria a hermanos. Dios. Amén. Gloria a Dios, Santo. Eso es lo que nos quiere decir, y también sigue diciendo la palabra bien claro. Dice, ¿no? Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe. Eso es lo que nos pide. Vivan en la verdad. No vivan en el error, sino en la verdad. Dice Gloria a Dios. que les enseñó. ¿Quién nos enseñó? El que nos enseña, hermano, es nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque los apóstoles, los siervos, escribió esta palabra inspirados Espíritu Santo. con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y ahora lo tienes usted, esta palabra. Gloria a Dios. Antes no lo tenía, porque ellos escribieron todos los acontecimientos
que pasó. Amén, hermano. Amén. Y sigue diciendo, ¿no? La palabra es viva. Y siempre sean agradecidos. ¿Cuántos agradecen? Gloria a Dios. Por el Amén. fundamento sólido que el Señor ha puesto. Gloria a Dios. Debemos agradecer todos los días. Amén. Orar sin cesar, dice. Amén. Gloria a Dios. Por la enseñanza que te da, gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias Padre. ¿No? Siempre hay que orar por el siervo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque en vano Dios me ha levantado, hermano. Gloria a Dios. Y tú también estás ya por ser siervo también. Gloria a Cristo. Por eso estás aprendiendo, estás ahí con tus apuntes, porque mañana más tarde tú también vas a ser un siervo de Dios. Amén. Toda la vida no vas a estar sentado. Bendito sea. Amén, hermano. Amén. Dios te prepara para que tú también sigas en el camino que ellos, hermano, Amén. Gloria a Dios. hicieron, caminaron. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. En Primera de Pedro 2:5. ¿Qué es lo que dice en Primera de Pedro 2:5? Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Mira, te Dios. voy a decir una cosa. Si verdaderamente, como muchos hablan, que hoy existen profetas, entonces cada uno debería traer su sacrificio, un animal. Pero no está hablando de un sacrificio que realmente de un animal, está hablando de un sacrificio espiritual. Gloria a Dios. Está hablando de un sacrificio vivo. Ahora el sacrificio eres tú. Gloria a Dios. Yo. Amén, hermanos. Amén. Y miren lo que dice en esta versión, el versículo 5. Dice, tampoco dejo sin castigo al... Primero de Corintios dice, o ¿cuánto dije? Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:5. Allá, dice, la bien entonces. Tampoco dejo sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mando el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba vivir para agradar a Dios. Y a 7 personas más, dice la palabra. Bueno, acá dice así, ¿no? En segunda de Pedro, ¿no? Sí. Ah, ya, primero. A ver. Ustedes también son como piedra vivas. Dice que nosotros somos como piedra Viva. vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ahora, si tú abres la palabra en Apocalipsis capítulo 11, ahí habla de un templo espiritual, que un día el Señor va a medir ese templo y dice, no, los que están afuera, déjalo. Y a Juan le dice, mida el templo. Amén. Está hablando de un templo espiritual. Nosotros somos un templo espiritual. Gloria a Dios. Este es un templo espiritual. Por eso dice, ¿no? A unos le mandó en Apocalipsis, dice, todavía descansen, porque tienen que, ¿qué cosa? Tienen que, a ver, tienen que cumplirse el número de su... Escogidos. Ya, este es, el número todavía no llega, pero cuando llegue el número, se acaba todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos un templo espiritual, hermano. Gloria a Dios. Esta casa no es un templo. Esta es una casa de oración donde nos reunimos, donde aprendemos. Amén. Dios. Para nosotros es una casa como una escuela. Amén. Gloria a Dios Santo.
Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero un día cuando si viene un desastre se va, pero nosotros quedamos, si es que no vamos, pero hemos luchado, como dice Pablo, hemos seguido nuestra carrera y hemos peleado la buena batalla. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, lo que dice aquí Pedro, hermano, interesante. Nosotros dice qué cosas somos, piedras vivas. Ah, interesante. Que Dios utiliza para construir un templo espiritual. O sea, con nosotros Dios está construyendo un templo espiritual. Gloria a Dios. Interesante. Ahora, para que tú seas parte de ese templo, tú tienes que, ¿qué cosa hacer? Negarte a ti mismo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tienes que estar en el fundamento que puso Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque no puedes traer un fundamento diferente y estar a la vez. No puedes, hermano. Dios dice, pone. Y nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados, levantados. Gloria a Dios. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios, a su nombre, Gloria a Dios. Aleluya. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo? Nosotros venimos agradando, alabando, Señor, oramos, Señor, cantamos, Señor, a veces, ¿no? Estamos en ayuno, ¿no? Todo eso es aceptable. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, regresando al tema, hermanos, bien claro, la palabra nos enseña y nos dice que hoy no hay apóstol ni profeta, pero sí hay el don de profecía. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora vamos a leer Joel para